Hay historias que no se pueden explicar, solo se pueden creer. Historias que desafían las leyes de la física, que confunden a los científicos y que aterrorizan al infierno. Una hostia que sangra, un burro que se arrodilla, un rostro que aparece en el pan, una llama que no consume, el cuerpo de Cristo y una hostia que vuela, como si tuviera voluntad propia. No estamos hablando de leyendas, estamos hablando de hechos reales, inexplicables y muchas veces ocultos. La pregunta no es ¿por qué ocurren estos milagros? La verdadera pregunta es ¿por qué no los conoces? ¿Quién quiere que ignores que Cristo está vivo en la Eucaristía? ¿Quién teme que la fe resurja si estos milagros se conocieran? ¿Y por qué, en los últimos tiempos, están aumentando? Este no es un video más sobre religión, es una revelación, un recorrido por algunos de los milagros eucarísticos más asombrosos jamás registrados. Milagros que pueden tocar tu razón, pero sobre todo despertar tu alma. Te advierto algo. Después de ver lo que vas a ver, nunca volverás a mirar una hostia de la misma forma. Prepárate, porque si lo que creemos es verdad, entonces cada iglesia del mundo es un segundo Belén, un nuevo Calvario, y un pedazo del cielo escondido sobre un altar. Este es el misterio más grande del universo, y sigue escondido a plena vista. Milagro eucarístico del anciano. Ocurrió en el siglo VIII, en un pequeño y olvidado pueblo de Italia llamado Lanciano. La iglesia aún no se había dividido. El mundo era más simple, más duro, pero también más devoto. Y sin embargo, incluso entonces, la duda se había infiltrado en los corazones, incluso en los de aquellos consagrados a servir en el altar. Un monje celebraba la Santa Misa, era sacerdote, era creyente, pero también era humano, y como todo ser humano, estaba expuesto al torbellino silencioso de la duda. Esa duda que no grita pero que carcome, que no niega pero que pregunta en voz baja. ¿Y si esto no fuera verdad? ¿Y si este pan sigue siendo solo pan? ¿Y si esta copa no contiene sangre sino simplemente vino? El monje estaba luchando con su fe, y en el momento más sagrado de la liturgia, en el instante preciso de la consagración, ocurrió algo que nadie había visto jamás. Al pronunciar las palabras, «Esto es mi cuerpo», la hostia consagrada comenzó a cambiar. Su color se tornó más intenso, rojizo. Su textura se volvió húmeda, fibrosa, viva. Lo que sostenía en sus manos ya no era pan, era carne, carne humana. Conmocionado, el monje continuó. Al levantar el cáliz y pronunciar las palabras, «Esta es mi sangre», el vino también cambió. Ante sus ojos y ante los de toda la asamblea, el líquido oscuro se volvió denso, espeso, sangre auténtica. El altar se convirtió en un lugar de temor y adoración. Los fieles retrocedieron confundidos. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraban. El sacerdote no podía moverse, no podía hablar, solo podía mirar lo que sostenía, el corazón de Dios hecho visible. Este evento no duró segundos ni minutos. La carne y la sangre no desaparecieron. Fueron cuidadosamente preservadas, custodiadas por generaciones de fieles. De siglo en siglo, se conservaron como testimonio silencioso de lo que había ocurrido en esa pequeña iglesia franciscana. Hoy, casi 1300 años después, esa carne y esa sangre siguen allí. Y no solo siguen, sino que se han mantenido incorruptas. No fueron embalsamadas, no fueron selladas al vacío, no se utilizaron conservantes. Están expuestas a la humedad del ambiente, al paso del tiempo, a la erosión de la historia. Y sin embargo no se han descompuesto. Durante siglos este milagro fue reverenciado por la fe, pero con el tiempo algunos comenzaron a exigir pruebas, y entonces la ciencia entró en escena. En 1970, el Vaticano autorizó una investigación científica rigurosa. El doctor Edoardo Linoli, médico, anatomopatólogo y profesor universitario, fue el encargado de examinar las reliquias. Era escéptico, no buscaba confirmar una creencia, buscaba la verdad, y lo que descubrió sorprendió incluso a los que ya creían. El tejido de la hostia convertida resultó ser músculo cardíaco humano, específicamente tejido del miocardio, el músculo que impulsa la sangre desde el corazón
el que más sufre cuando una persona ama con intensidad o experimenta un gran dolor. La sangre, por su parte, era tipo AB, el mismo tipo sanguíneo hallado en otras reliquias relacionadas con Cristo, como la sábana santa de Turín, pero había algo aún más inexplicable. Las muestras no estaban muertas. No eran restos secos o petrificados. Las células estaban intactas, como si hubiesen sido extraídas de un cuerpo vivo. No había señales de descomposición. No había agentes conservantes. No había razón médica para que eso fuese posible. La ciencia se quedó sin palabras. Y cuando la ciencia calla, la fe habla. Dios había respondido, siglos antes, a la duda de un solo monje, con un signo eterno para todos los que dudaran después. Pero hay algo más que aún debemos contemplar. Dios no eligió un fragmento del cuerpo al azar. Pudo haber sido un hueso, pudo haber sido un músculo del brazo, de la pierna, de la lengua, pero eligió el corazón. El corazón es símbolo del amor. El miocardio es la parte del cuerpo que late con más fuerza. Es donde se sienten las emociones, donde se expresa el sufrimiento, donde nace la vida. Y allí, precisamente allí, es donde Dios quiso dejar su huella, en un corazón humano. Como si dijera, este es mi cuerpo, este es mi corazón. He sido desgarrado por amor a ti. Miles de personas peregrinan cada año al anciano. Caminan por las antiguas calles de piedra hasta llegar al santuario. Se arrodillan, observan, y muchos no pueden contener las lágrimas. Porque allí, sobre ese altar, entre vitrinas de cristal y silencio sagrado, está presente el misterio más grande del universo. Allí no está el símbolo, está la realidad. No está la idea de Cristo, está Cristo vivo, un pedazo de su carne, una gota de su sangre, un fragmento de su corazón. Y sin embargo, lo más increíble no es que Dios haya hecho esto una vez en la historia. Lo más increíble es que lo sigue haciendo, cada día, en cada misa, en cada altar. Lo del anciano fue visible, pero lo invisible ocurre todos los días. En cada consagración, Cristo se hace pan, Cristo se hace alimento. Cristo se esconde para que tú te acerques sin miedo. Este fue solo el primer milagro, el primer eco de una voz que no deja de hablar. Pero lo que viene a continuación desafía aún más la lógica humana, porque en la próxima historia, un animal sin alma reconoció a su creador. Mientras muchos hombres pasan de largo, ¿quién es verdaderamente sabio? ¿El que razona o el que se arrodilla? Prepárate, porque el próximo milagro cambiará tu manera de ver el mundo y tu manera de adorar. No todos los milagros eucarísticos suceden en silencio. Algunos tienen el poder de gritar al mundo una verdad que muchos corazones ya no quieren oír. Este ocurrió en Rimini, Italia, en el año 1227. Una época de intensa fe, pero también de profundas herejías. Uno de los errores más difundidos entonces era una negación sutil, pero letal, que Cristo no estaba realmente presente en la Eucaristía, que el pan seguía siendo pan y el vino no era más que vino. Solo símbolos, solo recuerdos, nada más. Entre los que luchaban contra esta doctrina había un hombre, Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos. A su lado, predicando la verdad de la presencia real de Cristo en la hostia, estaba también San Antonio de Padua. Fue precisamente San Antonio quien protagonizó un milagro que todavía hoy desconcierta y sacude las conciencias. Un día, en una región dominada por la indiferencia y el desprecio por la Eucaristía, San Antonio se encontró con un hombre testarudo, frío y muy seguro de sí mismo. Era un hereje. Negaba públicamente la presencia de Cristo en la hostia consagrada, burlándose de quienes creían en ella. Un provocador que pensaba que la fe era una farsa, y los creyentes ingenuos. San Antonio, con paciencia y firmeza, intentó hacerlo entrar en razón. Le habló de la Escritura, de los milagros, de la tradición de la Iglesia. Pero el hombre no se dejaba convencer. Y entonces el santo le lanzó un reto. Le dijo, si tu burro, después de 3 días de ayuno, elige postrarse ante el Santísimo Sacramento en lugar de abalanzarse sobre su comida,
Te convencerás de que Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía. El hereje sonrió con arrogancia. Aceptó. Pensó que sería fácil, que el hambre vencería, que el animal no haría más que seguir su instinto. Los términos eran claros. Durante 3 días, el burro del hombre no recibiría alimento alguno. Al tercer día, se le presentaría un bulto de heno fresco. Y al mismo tiempo, San Antonio expondría la hostia consagrada en una custodia. La prueba se llevó a cabo en la plaza pública. Una gran multitud se congregó. Estaban los curiosos, los escépticos, los creyentes, los burlones. Y en medio de todos ellos, el burro hambriento, temblando de debilidad. De un lado el alimento, del otro la Eucaristía. El santo se arrodilló, elevó la custodia con la hostia y con voz solemne dijo: en nombre del Creador que hizo el cielo y la tierra, y que por amor a los hombres se oculta en este sacramento, te ordeno, criatura de Dios, que vengas y rindas honor a tu Señor. El burro levantó la cabeza, miró al heno, lo olfateó, se acercó como si fuera a devorarlo. Y entonces, ante los ojos de todos, dio media vuelta. Caminó lentamente hacia el altar improvisado y se arrodilló. Sí, se arrodilló. El animal, incapaz de razonar, obedeció al instinto más profundo del universo, la adoración al Creador. No se inclinó ante comida, se inclinó ante Dios. El silencio fue total. Algunos se persignaron, otros cayeron de rodillas, y el hereje lloró. Aquel gesto sencillo, humilde, casi absurdo, fue más poderoso que todos los sermones del mundo. Porque si un burro hambriento puede reconocer la presencia de Cristo, ¿cómo es posible que tantos hombres la nieguen? El hecho corrió de boca en boca. Fue relatado por testigos, conservado en la tradición, pintado en frescos antiguos y recordado durante siglos por los franciscanos, como un ejemplo de cómo la fe puede renacer cuando se confronta con lo evidente. Este milagro no fue para mostrar el poder de un santo. Fue para revelar el misterio de Dios escondido en lo más simple. Un pedazo de pan, un poco de vino, y allí, oculto, el Rey del universo. Y también fue una denuncia, porque mientras los animales pueden postrarse, los hombres muchas veces permanecen de pie. Mientras las criaturas irracionales reconocen al Creador, las criaturas racionales lo ignoran. El milagro del burro arrodillado no es una historia infantil. Es una bofetada al orgullo moderno. Es una invitación urgente. Es una pregunta directa al alma. ¿Tú te arrodillas ante Cristo en la Eucaristía? El hereje se convirtió. Reconoció su error. Cambió de vida. Y cada vez que asistía a misa, lo hacía de rodillas llorando. Porque un burro le enseñó lo que él, con toda su inteligencia, no había querido ver. ¿Y tú? ¿Ya lo has visto? En el siguiente milagro, el fuego consumió todo, menos lo más sagrado. Una iglesia entera ardió en llamas, pero la hostia no se quemó. Y lo que ocurrió después aún no tiene explicación. Prepárate para descubrir cómo, entre el humo y las cenizas, la presencia de Cristo quedó suspendida en el aire. El fuego no respeta nada. Cuando se desata, arrasa con templos y con palacios, con casas y con monumentos. Lo consume todo: madera, piedra, metal, incluso los recuerdos. Es un destructor silencioso y total. Pero hubo una vez, en un rincón del mundo, una excepción. Una historia que no se encuentra fácilmente en los libros, pero que ha sido contada por generaciones de fieles, grabada en la memoria de los testigos y recogida con reverencia en los registros de la Iglesia. Una historia que desafía toda lógica y que solo puede ser comprendida desde la fe. Era de noche, en un pequeño pueblo. Los fieles se habían retirado a descansar. La iglesia, como cada noche, permanecía cerrada. Dentro, en el sagrario, descansaba la hostia consagrada. Cristo estaba allí, oculto bajo la forma del pan, silencioso, paciente, esperando a las almas como cada día desde hace siglos. Entonces ocurrió una chispa, una llama. La iglesia comenzó a arder. Primero las bancas, luego los muros, el techo, las imágenes, el altar. El fuego rugía. Los vecinos corrieron al ver las llamas, pero era tarde. Nada se podía salvar. Algunos intentaron entrar buscando rescatar las reliquias,
los vasos sagrados, los objetos litúrgicos, pero el humo era espeso y respirable. Las llamas se alzaban como lenguas de destrucción. Todos retrocedieron, todos excepto una mujer, una feligresa sencilla, anciana, casi ciega. Había asistido a misa cada día desde su juventud. Era pobre sin estudios, pero poseía una fe de acero. Al ver que el templo ardía, gritó: «¡El Santísimo! El Señor está dentro». Se arrodilló llorando, implorando que Dios no permitiera que su propio cuerpo fuera profanado por el fuego. Entonces sucedió. Un testigo gritó. Señalaba hacia el interior del templo, desde donde las llamas emergían como si el infierno mismo se hubiese abierto. Y entre las brasas, entre la destrucción total, una luz distinta comenzó a brillar. Era blanca, radiante, inmóvil. Y pronto todos la vieron. La hostia suspendida en el aire. No era una ilusión, no era un reflejo, era la hostia consagrada, flotando a varios metros de altura, sobre el altar calcinado rodeada de humo y cenizas. Intacta, las llamas la rodeaban pero no la tocaban. El fuego subía, bajaba, giraba, pero se detenía ante ella, como si una barrera invisible protegiera lo sagrado. El pueblo entero presenció el prodigio. Algunos cayeron de rodillas. Otros comenzaron a cantar himnos. Las campanas, que ya no colgaban de la torre caída, repicaban en los corazones de los fieles, que no podían apartar la vista de aquella visión sobrenatural. Pasaron horas, nadie lo sabe con exactitud. El tiempo pareció detenerse, y entonces, con la misma suavidad con la que una pluma cae al suelo, la hostia descendió lentamente y reposó sobre lo que quedaba del altar. El fuego, que había consumido techos, columnas, confesionarios, imágenes y bancos, no había tocado el altar. Cuando finalmente los fieles lograron entrar al templo al día siguiente, todo era ceniza. Todo, excepto el lugar donde Cristo había estado presente. El altar estaba ennegrecido, pero no destruido. La hostia seguía allí, sin marcas, sin quemaduras, sin un solo daño. Los teólogos y los sacerdotes que estudiaron el caso años después coincidieron. Dios había permitido aquel milagro, no solo como signo de su poder, sino como un llamado urgente al mundo entero. Porque el fuego puede arrasar templos de piedra, pero jamás podrá consumir el misterio eterno del altar. Este milagro no fue registrado solo en un diario local o en relatos populares. Fue confirmado, escrito, testimoniado y conservado como parte del patrimonio de la fe. En muchos pueblos, esta historia sigue siendo recordada cada año con procesiones y vigilias. El fuego no tocó lo que era más santo. ¿Y tú que escuchas esta historia? ¿Comprendes su mensaje? Cristo no necesita que lo defendamos, pero espera que lo adoremos. Cristo no teme el fuego. Cristo entra en el fuego para que tú puedas salir de tus llamas interiores. Él no huye del peligro. Permanece allí, esperando, firme, en el altar, en el silencio, en la Eucaristía. Y si el fuego no lo consume, ¿por qué lo consume a veces nuestra indiferencia? El fuego respetó la hostia. ¿Y nosotros? En el siguiente milagro, un sacerdote dudó del arrepentimiento de un alma. Se negó a entregar la comunión. Pero lo que ocurrió a continuación fue tan sorprendente que la hostia misma voló desde sus manos y entró en la boca de quien la deseaba. Porque cuando un alma clama con fe, el cielo responde, aunque los hombres no lo hagan. A veces el juicio de los hombres es severo, y otras veces se equivoca. Pero cuando la misericordia de Dios irrumpe en la historia, no hay barrera que la detenga, ni siquiera la incredulidad del que administra los sacramentos. Este milagro ocurrió en Europa en una parroquia humilde, durante una misa de domingo. El sacerdote era un hombre recto, estricto, de profundas convicciones morales, custodio celoso de la liturgia, y quizá por ese mismo celo le faltaba algo que solo se obtiene en la oración profunda, algo que no se aprende en los libros, la mirada de Cristo hacia el pecador. La iglesia estaba llena, el momento más sagrado había llegado. El sacerdote consagró las especies, elevó el cuerpo de Cristo y se dispuso a distribuir la comunión. Entonces lo vio, un hombre que se acercaba con paso inseguro, rostro marcado por el cansancio, ojeras profundas, manos temblorosas. Era conocido en el pueblo. Había sido un pecador público. Había vivido lejos de Dios, en la bebida, en los negocios turbios, en el desprecio por la fe.
Pero algo había cambiado. Aquella mañana ese hombre, tras meses de ausencia, había entrado al templo. Se había arrodillado y había llorado durante toda la misa. Había asistido a la confesión con humildad. Había vuelto. Sin embargo, cuando se presentó ante el altar para recibir la comunión, el sacerdote vaciló. Lo miró con recelo. Dudó de su arrepentimiento. Pensó, ¿será verdadera su conversión? ¿Estará en gracia? ¿No estará fingiendo para obtener la Eucaristía indignamente? Y con una voz casi inaudible pero firme, negó entregarle la hostia. En ese instante, todo se detuvo. El hombre bajó la cabeza humillado. Quiso retirarse, pero el cielo no lo permitió. El sacerdote aún sostenía la hostia consagrada entre sus dedos, cuando de pronto ésta se desprendió de sus manos, elevándose suavemente en el aire. Los fieles testigos del momento enmudecieron. La hostia flotó por unos instantes, suspendida entre el altar y el pueblo, y luego, con un movimiento lento, majestuoso, silencioso, voló directamente hacia el hombre rechazado, posándose con dulzura en su boca. El hombre cayó de rodillas, y el sacerdote lloró, porque entendió en ese instante lo que había olvidado, que Cristo no mira como miran los hombres, que el buen pastor sale al encuentro del que regresa, aunque esté sucio, herido o tembloroso, que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un alimento para los que caminan hacia la santidad. El silencio fue total. Nadie se movió, nadie habló, solo el corazón de aquel hombre que momentos antes había sido rechazado latía con fuerza, porque había sido recibido por el propio Dios. El sacerdote, desconcertado, pidió perdón, no por malicia, sino por haber olvidado por un segundo que la misericordia es el rostro más grande del amor. Desde aquel día, su manera de administrar los sacramentos cambió para siempre. Este milagro no fue un acto de rebeldía divina contra la autoridad eclesial. Fue un recordatorio que Dios es el juez último del corazón. Y cuando un alma se acerca con sinceridad, aunque los hombres no la crean, el cielo sí la cree, porque cuando la fe se encuentra con la humildad, ocurre el milagro. ¿Y tú? ¿Cómo te acercas a la Eucaristía? ¿Lo haces con rutina? ¿Con indiferencia? ¿Con soberbia? ¿O te acercas como aquel hombre, roto por dentro, clamando por el perdón? Porque no importa cuán lejos hayas estado, no importa si los demás dudan de ti, Cristo no duda. Él conoce tu alma, y si encuentra un rincón abierto en tu corazón, irá hacia ti, aunque tenga que volar sobre las manos de los hombres, para llegar hasta tu boca, y desde allí, sanarte desde dentro. En el siguiente milagro, la sangre no brotó de un cuerpo humano, sino de un libro. Un sacerdote, camino a llevar la comunión a un enfermo, escondió la hostia consagrada entre las páginas de un misal, pero cuando lo abrió, las hojas estaban empapadas de sangre, un signo inesperado, físico, palpable, de que aquello que llevaba entre las manos no era símbolo, era vida, era carne, era Dios. Era temprano en la mañana, el sol apenas asomaba entre los árboles y el rocío cubría los caminos de tierra. En una pequeña aldea, un sacerdote se preparaba para una de sus tareas más nobles, llevar la comunión a un enfermo. El hombre de Dios era piadoso, su vocación era genuina, pero como muchos en su tiempo, su fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía no era firme. Celebraba con respeto, pero en lo profundo de su alma, dudaba. Aquel día, con prisa y con descuido, cometió un acto impensable. Como el camino era largo y solitario, y temía llevar la custodia o el copón a la vista por razones de seguridad, decidió envolver la hostia, consagrada en un paño blanco, y colocarla dentro de su libro de oraciones, entre las páginas de un misal. No lo hizo por irreverencia, sino por rutina, pero esa decisión tendría consecuencias eternas. Camino al hogar del enfermo, se detuvo para orar. Sentado bajo un árbol, abrió el misal para leer un salmo. Y fue entonces que lo vio. Las páginas estaban manchadas. Primero creyó que era tinta o humedad, pero al extender las hojas, el color rojo se intensificó. Gotas gruesas, líquidas, oscuras. Era sangre, no una mancha seca, no un pigmento,
Sangre real, humana, viva. El sacerdote retrocedió horrorizado. Observó sus manos, cubiertas por el fluido sagrado. El paño que envolvía la hostia estaba completamente empapado. El olor era inconfundible. La visión, imborrable. La hostia consagrada, al ser encerrada como un objeto cualquiera, había mostrado lo que verdaderamente era. Ya no era pan, ya no era símbolo, era carne viva, era el cuerpo entregado, era Cristo mismo, sangrando entre las páginas de un libro. El sacerdote cayó de rodillas, lloró con fuerza, suplicó perdón. Su incredulidad había sido desenmascarada por el propio Señor. Temblando, cerró el misal y lo llevó consigo con profunda reverencia. Ya no era solo un libro, era un relicario, un testimonio viviente del milagro eucarístico. Al llegar al pueblo, mostró el misal a sus superiores. Fue abierto con precaución y asombro. Las páginas seguían húmedas. La sangre no se secaba, no desaparecía. Un grupo de obispos y médicos fue convocado. Estudiaron el fenómeno y tras investigaciones declararon lo que era evidente para todos los fieles. Aquella sangre era humana y no había forma natural de que estuviera allí. El milagro fue aprobado, registrado y venerado. Durante siglos el misal fue conservado y las manchas permanecieron inalterables. Hoy es una reliquia, una advertencia, una respuesta. Porque no fue solo un milagro para ese sacerdote, fue una señal para todos los que, aún dentro de la iglesia, dudan de lo que ocurre en el altar. La Eucaristía no es una metáfora, no es una dramatización simbólica, no es una idea elevada. Es una persona, es el mismo Jesús que continúa entregándose, que sangra aún, que se oculta bajo la humildad del pan, para tocar lo más profundo del alma humana. ¿Y tú que escuchas esto ahora? ¿Crees que la hostia es el cuerpo de Cristo? ¿O eres como ese sacerdote que llevaba a Jesús entre las páginas de un libro sin darse cuenta que cargaba a Dios mismo? Este milagro nos lo grita desde las páginas manchadas. Cristo está vivo, está sangrando, está en la Eucaristía y su sangre no quiere manchar libros, quiere purificar corazones. En el próximo milagro no veremos sangre en un libro, sino en los muros de una iglesia. Un sacerdote partió la hostia consagrada durante la misa, y en ese instante, un torrente de sangre brotó, salpicando las paredes del altar. No fue visión, no fue símbolo, fue algo tan físico, tan real, que dejó huellas imborrables que aún hoy pueden contemplarse. Había comenzado como una misa ordinaria, una iglesia modesta, paredes blancas, altar sencillo, bancos de madera gastados por los años y las rodillas de los fieles. Era un día más en la vida parroquial. Nadie imaginaba que ese día se convertiría en una página eterna en la historia de los milagros eucarísticos. El sacerdote era un hombre entregado, sí, pero en su corazón se libraba una lucha, una sombra de duda, un cansancio espiritual que lo había vuelto mecánico. Decía las palabras, hacía los gestos, pero ya no sentía el fuego. Y así, con una fe debilitada, comenzó la consagración. Elevó la hostia, pronunció, «Esto es mi cuerpo», y luego el cáliz, «Esta es mi sangre». Hasta allí todo parecía normal, pero fue en el momento crucial, cuando debía partir la hostia consagrada, que el cielo decidió intervenir. El sacerdote tomó la hostia con ambas manos, la elevó, y al partirla, en ese gesto milenario que recuerda el sacrificio del Cordero, algo ocurrió, un chorro de sangre brotó de su interior. Sí, sangre, sangre verdadera, caliente, fluida, roja, viva. La hostia, al ser partida, no mostró miga de pan, sino tejido sangrante, que saltó con fuerza, salpicando el cáliz, el corporal, el mantel del altar y las paredes del presbiterio. Los fieles gritaron. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron. El sacerdote, paralizado, contemplaba sus manos, ahora teñidas de rojo. Estaba frente a algo que no podía controlar, ni entender, ni explicar. El silencio se rompió solo con el llanto y los suspiros de los presentes. Las gotas de sangre resbalaban por la piedra blanca del muro, dibujando surcos profundos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para grabar en esas paredes un mensaje que nadie olvidaría jamás.
Cristo está vivo. Cristo se sigue ofreciendo. Cristo sangra por ti. Minutos después, la iglesia fue sellada. Se iniciaron investigaciones. Médicos, científicos, teólogos llegaron desde distintos lugares y todos coincidieron. La sustancia era sangre humana. Grupo AB, el mismo que ha sido identificado en otros milagros eucarísticos, como el del anciano, el mismo grupo hallado en la sábana santa de Turín, y algo más. Las paredes, por mucho que se intentó limpiarlas, no se dejaron borrar. La sangre penetró tan profundamente en la piedra que aún hoy, siglos después, puede verse como una herida abierta en el corazón del templo. El sacerdote que celebró aquella misa vivió el resto de sus días con humildad profunda. Ya no dudó, ya no celebró mecánicamente. Cada hostia que elevaba la miraba como si aún sangrara, porque sabía que allí había vida, había carne, había Dios, y los fieles ya no se acercaban a comulgar como antes. Ahora lo hacían de rodillas, con lágrimas en los ojos, con la certeza de que aquel pedazo de pan era el corazón de Jesús latiendo en sus manos. ¿Qué harías tú si presenciaras algo así? Si una hostia que creías pan sangrara ante tus ojos, ¿seguirías pensando que es solo un rito? ¿O te caerías de rodillas, reconociendo que el mismo Cristo está ahí, en silencio esperando por ti? Este milagro no fue para impresionar, fue para despertar, para decirnos a gritos: estoy aquí, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, no lo olvides. Milagro eucarístico en Chirattakonam, India. En el sur de la India, entre templos ancestrales, bosques húmedos y el murmullo de las palmas de coco, existe una pequeña localidad llamada Chirattakonam, en el estado de Kerala. Allí, entre la humildad de los fieles y el fervor del pueblo católico, sucedió un hecho que estremeció no solo a la región, sino al mundo entero. Era el 28 de abril del año 2001, un sábado común, sin anuncios ni prodigios previos. En la iglesia parroquial de St. Mary's, el sacerdote celebraba la Santa Misa como cada mañana. Al finalizar, colocó una hostia consagrada en la custodia para la exposición del Santísimo Sacramento. Algunos fieles permanecieron en adoración silenciosa. Todo parecía normal, hasta que sucedió lo imposible. Mientras rezaban en silencio, los ojos de varios feligreses comenzaron a fijarse, con creciente asombro, en la hostia expuesta. Algo estaba cambiando. Primero una leve sombra, luego una mancha que no se entendía bien, y finalmente, ante sus propios ojos, comenzó a formarse un rostro. No una imagen difusa, no un símbolo abstracto. Un rostro humano, nítido, serio, doliente. Era el rostro de un hombre barbado, de mirada profunda. El sacerdote, padre Johnson Caror, no daba crédito a lo que veía. Se acercó lentamente, miró, volvió a mirar. El rostro seguía ahí. Quiso creer que era su imaginación, tal vez un efecto de la luz, tal vez el reflejo del vidrio de la custodia. Pero no, la imagen seguía allí, y con cada momento parecía más viva. El padre decidió tomar una fotografía con una cámara común. Al revelar la imagen, el rostro también apareció en la foto. No era un juego de luces, no era ilusión, era real. La noticia se propagó con rapidez por toda la diócesis. Decenas, luego cientos de personas acudieron al templo para ver la hostia. Algunos lloraban, otros se arrodillaban en silencio. Todos sabían que algo sagrado estaba ocurriendo ante ellos. El obispo local fue informado. Se iniciaron las investigaciones. Y mientras tanto, el pueblo volvió sus ojos al altar. ¿Qué rostro era ese? ¿Era una manifestación divina? ¿Era acaso el rostro del mismo Jesús mostrándose ante un mundo que ha dejado de creer? Muchos no dudaron en afirmarlo. Él está vivo, nos está mirando. Aún hoy hay quienes conservan la fotografía original de aquella hostia. Una imagen que no fue pintada ni impresa. Una imagen que apareció sin que nadie la esperara sobre el pan consagrado y que aún hoy interpela a quien la observa. ¿Y tú? ¿Qué harías si al mirar el altar, él te mirara de vuelta? ¿Podrías seguir viviendo como si nada hubiera pasado? Porque tal vez el verdadero milagro no fue la imagen en la hostia, sino la mirada que brotó del corazón de Cristo hacia el tuyo. Milagro eucarístico Betania.
en un rincón humilde de Venezuela, en Betania, ubicada en Cuba, estado Miranda, se gestó uno de los eventos más sorprendentes y recientes que la Iglesia ha registrado en el campo de los milagros eucarísticos. Un hecho que desafía la lógica humana y que ha dejado a miles de personas sin respuestas terrenales, entregados al misterio y a la fe. La historia comienza en un contexto donde la fe popular estaba marcada por la esperanza en medio de las dificultades económicas y sociales que atravesaba la región. La comunidad se congregaba con fervor en torno a la capilla, buscando consuelo, fortaleza y esa presencia viva que solo la Eucaristía puede ofrecer. Era el 8 de diciembre de 1991, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Aquella mañana se celebraba una misa en la capilla de Betania, como parte de las actividades religiosas habituales. El celebrante era el padre Oti Osa Aristizábal, un sacerdote colombiano que servía en Venezuela desde hacía varios años. Lo que pocos sabían era que esa misa tendría un carácter especial. El padre Oti había decidido regresar a Colombia por un año, y esa sería su última misa en Betania antes de partir. Mientras celebraba la Eucaristía, con una devoción intensa y recogida, al momento de distribuir la comunión sucedió lo inexplicable. Una de las hostias consagradas, colocada en la patena, comenzó a emanar sangre fresca, visible ante los fieles que la rodeaban. Los asistentes quedaron perplejos. El silencio se apoderó del templo, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. El sacerdote, conmovido y lleno de temor reverente, contuvo la hostia milagrosa y suspendió el momento litúrgico para preservar lo ocurrido. Entre los asistentes había médicos, religiosos, seminaristas y laicos. Todos fueron testigos del fenómeno. Algunos relataron que el ambiente se impregnó de una profunda paz, y muchos afirmaron que el cielo se abrió en ese instante. El hecho se divulgó rápidamente. La comunidad, ya habituada a fenómenos místicos, debido a las apariciones de la Virgen en Betania, desde 1976, recibió la noticia con asombro y devoción renovada. La hostia sangrante fue resguardada con extremo cuidado. Posteriormente se realizaron análisis científicos con participación de médicos y especialistas que confirmaron que la sustancia era sangre humana de tipo AB, el mismo tipo sanguíneo que ha sido encontrado en otras reliquias eucarísticas y en la Sábana Santa de Turín. El entonces obispo de Los Teques, Monseñor Pío Bello Ricardo, autorizó una investigación formal y, tras confirmar la autenticidad del suceso, permitió la exposición pública de la hostia para la veneración de los fieles. Este milagro no es solo un signo visible para la incredulidad o el asombro superficial. Es un llamado urgente y amoroso para cada alma que duda, para cada corazón que busca sentido y esperanza. En un mundo marcado por la incertidumbre y la dispersión espiritual, Betania nos recuerda que la Eucaristía es el misterio más sublime de la presencia real de Cristo en medio de nosotros, que Él se ofrece por amor, sangre, carne y alma, para alimentar nuestro espíritu y fortalecer nuestra fe. A día de hoy, la hostia milagrosa se conserva en el santuario del Santísimo Sacramento en Los Teques, a una hora de Betania. Miles de peregrinos acuden cada año para contemplar el signo vivo de un Dios que no se cansa de manifestarse y que sigue obrando maravillas en el silencio de las iglesias y en el corazón de los creyentes. Los milagros eucarísticos no son solo hechos del pasado, son realidades vivas que siguen tocando corazones, sanando heridas y obrando milagros todos los días. Estos milagros nos recuerdan que nunca estamos solos, que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía y que su poder sigue transformando vidas, incluso en los momentos más oscuros.